Muy buenas tardes, estamos otra vez en Turismo y Ciencia por televisión con el profesor Eulogio Castellanos. Vamos a llevar una segunda parte acerca de temas que nos interesan dentro de la actividad de esta revista. Eh, Muy buenas tardes, gracias. Buenas tardes. La primera pregunta sería, ¿tienes algún concepto sobre turismo? Sí, y para dar un concepto de turismo tendría que remontarme desde su sentido etimológico de la palabra turismo, que entendemos etimológicamente con esta palabra tan vasta que es turismo. Entonces, esta palabra, haciendo un breviario histórico, precisamente viene de tornus, tornare, y que significa un viaje circular. ¿Sí? Es decir, un viaje de ida y vuelta es su sentido etimológico y todas las definiciones y conceptos de alguna forma tienen que comprender este aspecto básico, ¿no? Un desplazamiento, un viaje de ida y vuelta. De hecho, también los ingleses y los franceses, que son los que empezaron a usar este término del tour, de alguna forma también hace referencia a ese viaje circular, a ese viaje de ida y vuelta, donde se supone que tenemos un espacio vital donde vivimos y nos desplazamos a otro temporalmente. Entonces, ese es el concepto más antiguo que podemos descubrir en la literatura turística, y de ahí para acá los autores le agregan, le quitan, pero finalmente prevalece esos aspectos básicos, ¿sí? Por ejemplo, viene la Organización Mundial de Turismo, la OMT, y hace hincapié en el aspecto temporal. El concepto antiguo, anterior, que la OMT registró por décadas, era un concepto de los desplazamientos humanos con diferentes motivos, excluía el de remuneración, actividades lucrativas, y tomaba en cuenta el enfoque temporal. En ese aspecto precisaba mucho porque con eso se basaban los registros estadísticos de los diferentes países. Y este enfoque temporal normalmente lo manejaba entre 24 horas a 180 días primeramente, después vino 24 horas a 300, a 180, a 6 meses, ¿sí? Y posteriormente el actual, que es hasta un año. ¿Sí? De hecho, México ya retoma ese concepto de la OMT, ese enfoque temporal, y ya registra a sus turistas desde cero hasta un año. ¿Sí? Entonces, con ese nuevo concepto que está utilizando la OMT y que la Secretaría de Turismo de México retoma, nosotros pasamos del 15º lugar al 6º lugar en el ranking mundial de turismo internacional. Es decir, significan mucho los conceptos, ¿sí? No tan solo para el registro estadístico de los turistas, sino para diferentes concepciones, para diferentes operatividades del turismo. Entonces, hay autores que le agregan precisamente a este desplazamiento, a este viaje de ida y vuelta, el aspecto temporal. ¿Sí? Este aspecto temporal normalmente va en los conceptos, y que son desplazamientos voluntarios, pueden ser individuales o en grupo, con diferentes motivos, y anotan muchos. Pueden ser de salud, de negocios, recreativos, por placer, por conocimiento, por descanso, infinidad de motivaciones, ¿sí? Yo en el libro de Turismo y Recreación, primeramente hago una revisión bibliográfica de los temas de ludismo y de ocio y de tiempo libre, y esos son mis enfoques teóricos que utilizo para conceptualizar el turismo. Entonces, para mí, turismo son los desplazamientos, son las actividades humanas, lúdicas, de ocio, y que se manifiestan en el tiempo libre con alto contenido de placer y recreación, descanso, salud, ¿sí? Y que necesitan de toda una planificación de equipamiento turístico, de infraestructura turística y de todos aquellos servicios turísticos básicos. Y esto precisamente tiene repercusiones de tipo económico, de tipo político, de tipo social, cultural, ¿sí? Entonces, ese sería un concepto que yo utilizo para turismo, y tal vez sea uno de los más completos, en el sentido que tenemos experiencia en el ramo y tenemos ya
muchos hallazgos teóricos respecto al turismo. Entonces ese sería mi concepto que ofrezco a la comunidad de turismo y ciencia. Ok. Turismólogo. No sé si haya quedado claro o hay que enfatizar en algo más para conceptualizar bien este término, ¿no? Sí, sí. ¿Turismólogo o turistólogo? Bueno, primeramente se empezó a manejar turistólogo, ¿sí? Ajá. Pero decían los expertos que turistólogo se quedaba muy corto en cuanto a lo que debe contemplar el egresado en turismo y el licenciado en turismo. Entonces, turismólogo es la palabra que se está empleando más y que tiene más fundamentos teóricos, más fundamentos conceptuales de lo que es el quehacer del licenciado en turismo, del egresado en turismo. Entonces, turismólogo sería la palabra más adecuada con ciertos fundamentos científicos. Okay. Que puedo adelantarle que yo todavía no estoy de acuerdo en que el turismo se debe ya contemplar o se debe considerar una ciencia. Estamos en ese proceso científico del turismo, estamos en enfoques multidisciplinarios, en enfoques interdisciplinarios, pero todavía no llegamos a la constitución, a la definición de una ciencia del turismo. ¿Cuántos tipos aproximadamente de turismo hay? Pues le vuelvo a citar mi libro de Turismo y Recreación, que cito cerca de 200 tipos de turismo, unos parecidos, otros muy cercanos en cuanto a lo que manejan, otros que se pueden clasificar en un gran turismo. Por ejemplo, actualmente el turismo de reuniones está englobando el turismo de negocios, el turismo de congresos, el turismo de convenciones, el de estímulos, el de ferias y exposiciones. Aunque cada uno se maneja como un segmento especializado, lo están englobando en ese famoso turismo de reuniones que está tomando mucha importancia. Y así podemos ir clasificando a muchos, pero también podemos diferenciar a muchos otros. Entonces, yo tengo registrados cerca de 200 tipos de turismo y en ese libro creo que es el único que tiene tantos tipos de turismo registrados. No he visto alguno que tenga tantos. Hay algunos que ya tienen 5, 10, tal vez hasta 15, pero más, creo que soy el único atrevido en este campo que clasifico a muchos tipos de turismo. Sí. Perfecto. Pues por el momento sería todo. Agradezco mucho tu presencia. Muchas gracias. Gracias a Turismo y Ciencia por estar aquí. Soy Norma Araiza y próximamente nuevas entregas. Perfecto, gracias.